Revolución cubana. Cuba, el país de los casinos, las prostitutas y las playas, la isla del tabaco y el ron, la nación con más autos, televisores y cines de América Latina, la tierra de los campesinos pobres y olvidados, la de las divisiones sociales y raciales, la de la rampante desigualdad entre el campo y la ciudad. Cuba fue una colonia española hasta finales del siglo XIX. En 1895, varios municipios de la isla se rebelaron contra los terratenientes españoles. Querían ser independientes. Tras varios años de enfrentamiento, los cubanos ganaron la guerra y se independizaron en 1898. Cuba, a finales de la década de 1950, se debatía entre un crudo contraste social: ser una de las naciones con mayor crecimiento de la región y, como pasaba también en el resto de Latinoamérica, tener a sus clases más pobres hundidas en la peor de las miserias. Cuba también había pasado por muchos años por una independencia un poco incompleta y había un sector importante de la población que consideraba que el país necesitaba de profundas transformaciones, no solo el regreso al statu quo democrático. La victoria de Cuba fue posible gracias a la intervención de Estados Unidos, pero no fue una ayuda desinteresada. Los estadounidenses querían utilizar la isla como un lugar estratégico para sus negocios con otros países de América del Sur. Para conseguirlo, intervenían en la política cubana para colocar a gobernantes que favorecieran sus intereses, como Fulgencio Batista. El dictador dirigía un gobierno corrupto y represivo que utilizaba el ejército para reducir las protestas y eliminar a los opositores. Ese fue el origen de la revolución y de la enemistad entre el régimen cubano y el gobierno de Estados Unidos, al que consideraban un país represor. Dio inicio cuando Eduardo Chivas, del Partido Ortodoxo, siendo el gran triunfador de las elecciones de 1952, se suicidó, abriendo un vacío político que cubriría Fulgencio Batista, que había participado en el Movimiento de la Paz próximo al Partido Comunista y que, para agradar a los Estados Unidos, manifestó una línea anticomunista mientras aumentaba la represión política contra la izquierda. En ese contexto, Fidel Castro organizó el 26 de julio de 1953 el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, la segunda guarnición militar del país. Una acción que sería el inicio de la insurrección popular para tumbar a la dictadura, pero su fracaso reforzó momentáneamente el régimen. Debido a esto, los rebeldes fueron encarcelados durante casi 2 años. El aumento de la represión aisló a Batista, que en 1954 fue designado presidente tras unas elecciones sin competencia. Cuando salió de prisión en 1955, Castro se exilió de Cuba por miedo a que volvieran a detenerlo. Allí Castro coincidió con exiliados de diferentes países del continente, entre los que se encontraban quienes habían huido del golpe que había terminado con la experiencia de Arbenz en Guatemala. En México también se sumaría el médico argentino Ernesto Guevara, gran protagonista de la revolución, que también había estado en Guatemala. Nacía allí una forma diferente de concebir la acción política. Los jóvenes profesionales provenientes de las clases medias conducirían una insurrección que buscaba encender la chispa revolucionaria. El 2 de diciembre de 1956, 82 guerrilleros viajaron de México a Cuba a bordo del yate Granma y desembarcaron al sur de la isla, pero fueron interceptados, quedando solo 20 de ellos. Los sobrevivientes organizaron en las sierras centrales de la isla, la Sierra Maestra, provincia de Oriente, que sería la base del ejército rebelde,
una guerrilla que iría engrosando sus filas con campesinos. Los enfrentamientos con el ejército fueron perfilando los liderazgos de Fidel Castro, Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos, y la organización se fortaleció a través de la articulación con el Directorio Revolucionario, agrupación surgida en La Habana. El gobierno de Batista difundió la falsa noticia de la muerte de Fidel, esperando silenciar el episodio y pasar la página. Sin embargo, los barbudos, llamados así por su aspecto, establecieron una radio clandestina, Radio Rebelde. Desde allí se convocaron el pueblo al alzamiento, sumando lentamente ciudadanos a sus filas. El M-26 había surgido de la izquierda del Partido Ortodoxo, con una ideología igualitaria, socializante, nacionalista y antinorteamericana. Mientras la guerrilla se consolidaba en la sierra, la oposición urbana también creció y comenzó a desarrollar acciones armadas en las ciudades. En 1957, la guerrilla de Castro había logrado una cierta entidad, pero aún no estaban en condiciones de impulsar la insurrección que acabara con Batista. Su propuesta de huelga general fracasó en medio de la indiferencia popular y por la falta de apoyo de los sindicatos oficialistas y comunistas. Lentamente, la guerrilla salió de su aislamiento gracias a una ofensiva militar en los llanos, con quema de cañaverales y destrucción de cosechas. La apertura de dos frentes guerrilleros al mando de Raúl Castro y Juan Almeida, y la coordinación de las acciones militares por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara consolidaron el avance revolucionario. Por su experiencia en la lucha revolucionaria y su mayor protagonismo, los cuadros comunistas ocuparon puestos claves en el M-26 y controlaron el ejército rebelde con el aval de Fidel Castro y Raúl Castro. Este es uno de los elementos que explica el rápido giro prosoviético de la revolución tras la toma del poder. Cuba tenía la mayor cantidad de televisores y radios de la región, y fue esa modernidad la que también ayudó a acelerar el triunfo de la revolución, porque las noticias impactaban, volaban, porque era un país pequeño con un solo idioma y estaba conectado de un lado a otro. Caída de Batista. En julio de 1958, el Pacto de Caracas consolidó la coalición anti-Batista y aceleró la caída de la dictadura, ya sin apoyo de Washington, que desde abril no le enviaba armamento. Batista era ya incapaz de consensuar y articular la vieja Cuba. En agosto comenzó la ofensiva militar. Y el 1 de enero de 1959, con el pueblo en la calle y enarbolando las banderas de la moralización, el nacionalismo y el antiimperialismo, los seguidores de Castro tomaron La Habana. Fidel Castro toma el poder. El respaldo popular del M-26 le permitió a Castro hacerse con el control de la situación para impulsar transformaciones políticas, sociales y económicas. Comenzó así un proceso revolucionario caracterizado por el tradicional nacionalismo cubano y con un gran consenso entre la población. El programa inicial del gobierno no era excepcionalmente radical. Las políticas agrarias se basaban en disposiciones de la Constitución de 1940. Se favoreció a la industria nacional con criterios desarrollistas, control de divisas, regulación del comercio exterior, incremento del poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, en muy poco tiempo, Castro impulsó un giro autoritario de un fuerte contenido personalista y marcado por su liderazgo y su carisma. El antiimperialismo y el nacionalismo se convirtieron en los ejes del discurso revolucionario. Patria o muerte es la principal consigna del régimen, que adoptó el marxismo-leninismo, y Castro señaló que en Cuba solo se podía ser revolucionario si era comunista. Tras su integración en el bloque soviético, Cuba puso en marcha políticas igualitarias para construir un socialismo
un objetivo al que todavía no ha renunciado. Algunas explicaciones insisten en que la oposición norteamericana, el rumbo socializante de la revolución explica el giro prosoviético, pero lo cierto es que estas tendencias estaban respaldadas por Castro y muy asentadas de parte del núcleo dirigente del M26. En 1961, Estados Unidos apoyó una iniciativa de desembarcos de fuerzas contrarrevolucionarias en Bahía Cochinos, pero el contexto no era similar al de Guatemala. La resistencia cubana logró evitar la invasión y afirmar los sentimientos de soberanía y apoyo a la revolución. La política norteamericana se orientó hacia el boicot comercial y el aislamiento a Cuba. A partir de la condena de la OEA, impulsada por Estados Unidos en 1962, que decidió la expulsión de Cuba de la organización, se afianzó el vínculo de la revolución con la URSS. El socialismo se convirtió así en la alternativa para sostener la revolución social y el nacionalismo radical que la inspiraba. Fue noticia en todos los diarios el 7 de febrero de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, declaró el bloqueo unilateral de ese país contra Cuba, mediante la Ley de Ayuda Externa en 1961, con la que cumplía el mandato expresado por el Congreso. 4 días antes, el 3 de febrero de 1962, Kennedy firmó la orden presidencial para implantar un bloqueo total contra la isla, cuyo objetivo era cortar todo tipo de vínculo comercial con Cuba y cercar el país para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario. Sin embargo, desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana en 1959, las administraciones estadounidenses comenzaron el hostigamiento y las sanciones contra la mayor de las Antillas, el tiempo que esperaban el fin del proceso revolucionario en cuestión de meses. El objetivo estaba claro: asfixiar económicamente a la nación caribeña y hacer rendir por hambre al pueblo cubano, carente de recursos por la política de Washington hacia el gobierno cubano: cerrar, bloquear, impedir y hostigar a Cuba. Esa era la meta y lo sigue siendo hasta hoy. Tras casi 60 años de su implementación, el bloqueo económico, comercial y financiero ha causado pérdidas millonarias a la economía cubana y constituye el mayor obstáculo de desarrollo de la nación. Rechazado por la mayoría de la comunidad internacional en las votaciones realizadas anualmente en la Organización de Naciones Unidas, la política estadounidense contra Cuba es considerada una violación a los principios del derecho internacional, en tanto se entromete en los asuntos internos de la isla y viola el principio de la independencia de una nación y los derechos humanos de los cubanos. La Unión Soviética instaló entonces bases de misiles nucleares en la isla, un hecho que desencadenó la llamada crisis de los misiles. El mundo temió el estallido de una guerra nuclear entre la URSS y Estados Unidos. En 1962, Nikita Khrushchev, dirigente de la Unión Soviética por esos días, cedió a las peticiones del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, quien prometió no invadir a Cuba. Situación política y militar. Estados Unidos, enfrentada a la Unión Soviética en la Guerra Fría, veía con preocupación el rumbo de la revolución. Raúl Castro, relacionado con los comunistas antes de la revolución, controló el aparato militar y fue puesto al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, heredero directo del ejército rebelde. La desaparición de Camilo Cienfuegos es un dudoso accidente todavía no aclarado. El encarcelamiento de Hubert Matos acabaron con dos de los comandantes revolucionarios más populares y que podían cuestionar el rumbo de la revolución y la gestión de Castro. En enero de 1960, los dirigentes obreros puestos al giro prosoviético fueron alejados de la dirección de los sindicatos. En su lugar y se instaló antiguos cuadros del PSP, en sintonía con la cúpula dirigente. Castro se centró en el gobierno y tras un mes de funcionamiento del primer gabinete revolucionario, cesó como primer ministro al moderado José Miró Cardona. En julio, tras la renuncia del presidente Manuel Urrutia, otro moderado, nombró a Osvaldo Dorticós, que se mantuvo al cargo hasta 1976. Impacto de la revolución en Latinoamérica.
El triunfo de la revolución fue un estímulo para la izquierda que inspiraba en el modelo cubano e intentó crear focos guerrilleros rurales para la conquista del poder. El ejemplo de Castro y el Che Guevara prendió en América Central, Guatemala y Honduras, en el Caribe, la República Dominicana, en los Andes, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y en Brasil. A fines de 1964, el comunismo latinoamericano celebró una conferencia secreta que manifestó las posturas enfrentadas. Desde entonces, el régimen redobló sus esfuerzos para exportar la revolución al continente y a comienzos de 1966 se reunió en La Habana la primera conferencia tricontinental de solidaridad revolucionaria. En 1967 se creó la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad. Las causas de la revolución pueden resumirse en el descontento popular. La corrupción del régimen de Batista no tenía parangón en la historia de la isla, la que se traducía en el enriquecimiento de una élite cada vez más pequeña. El derrocamiento del Partido del Pueblo Cubano. Los militantes de la generación del Centenario era el partido ganador de las elecciones de 1952 y expulsado del poder por el golpe militar de Batista. Esto los impulsó a acciones radicales que luego darían pie a la guerrilla. La intervención norteamericana en Cuba. Las políticas intromisivas de Estados Unidos en Cuba databan de hacía décadas, ya que el país norteamericano había intervenido en la propia emancipación cubana de España, reservándose luego importantes cuotas de poder dentro de su gobierno. Consecuencias de la Revolución Cubana. La dictadura de Batista fue reemplazada por el gobierno de Fidel Castro. Las consecuencias de la revolución fueron el fin de la dictadura de Batista en 1959 y la proclamación de un nuevo gobierno. La transición paulatina de Cuba hacia un gobierno comunista bajo el mando de los guerrilleros al mando de Castro. La declaración de enemistad con los Estados Unidos y la alianza de Cuba con la Unión Soviética. El inicio del bloqueo estadounidense a la isla en 1960.